Estimados estudiantes, entonces continuamos con la clase número 5 de la materia Finanzas Internacionales del 17 de agosto. Esta sería nuestra segunda sesión de Zoom. ¿Sí? Estamos viendo un poquito cómo es el surgimiento de los patrones monetarios y cuáles son los factores históricos que han determinado que la economía y los movimientos internacionales se den de una determinada forma. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que pensar es que entre países siempre se ha buscado un equilibrio, ¿no? Que no haya ningún aprovechamiento, que trate de desarrollarse todos los países de igual forma, aunque cada país se desarrolle en función a sus capacidades, ¿sí? Se sabe que lo que se ha buscado es un desarrollo equilibrado y que haya justicia, ¿no? Aunque eso no siempre se da, pero eso es lo que se ha buscado en el sistema financiero internacional. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar con lo que les estaba explicando. Entonces, se habrán dado cuenta que la primera parte era trueque. El comercio internacional, muy difícil. La segunda parte, ¿sí? Era oro. El comercio internacional limitado porque el oro era escaso. ¿Sí? Tercera parte. Se les deja a los países tener monedas. Pero ¿cuánto vale cada moneda? Entonces, ahí entra un término clave, que es las reservas internacionales. O sea que antes, al principio, las reservas internacionales solo eran en oro. Y si el país tenía suficiente oro, el tipo de cambio de la moneda se hacía fuerte. O sea, si en tu país había más oro, tu moneda valía más. Y con eso podías comprar mayor cantidad de cosas. Entonces, ahí surge la necesidad del oro y la lucha por, por explotar este recurso natural, ¿sí? Entonces, ese fue un factor clave, determinante, ¿ya? Entonces, las monedas valían en función del oro, ¿sí? Pero había un problema. ¿Qué problema era? El problema era que si yo quiero comerciar con Chile, ¿acaso sé cuánto oro tiene? Y hacer los tipos de cambio y todo eso era una complicación total. Entonces, se tenía un parámetro de referencia en función a una cantidad de oro. Pero igual era difícil porque el comercio internacional se veía afectado, ¿no? Entonces, piensen lo siguiente. En una economía donde aquí nos traen reales y los reales no te sirven para nada, comercio no servía, ¿no? Era igual de difícil. Entonces, como que seguíamos dependiendo del oro, ¿ya? Entonces, sobre eso, ¿qué ha pasado? El dólar ha jugado un papel fundamental. Se ha fijado un patrón monetario, dólar-oro. Es decir, que se ha definido que el comercio internacional se va a dar o con oro o con dólares. Entonces, en ese punto entramos en una, en una, entramos en una situación donde el tipo de cambio simplemente se regulaba frente al dólar y no había tipos de cambio frente a otras monedas, o sea que el dólar se convierte en divisa única. Entonces, el dólar se convierte en divisa única. Es decir, que todos los países que querían realizar comercio internacional debían realizarlo en oro, en dólares. Y como se realizaba en dólares, ¿qué creen que pasaba? La economía americana o Estados Unidos se ha hecho más fuerte porque se demandaba dólares, ¿no?
Y el único que tenía el control de la economía era Estados Unidos, porque si Estados Unidos imprimía más billetes y monedas no pasaba nada, ¿no? Mientras en los estados no se podía imprimir, o sea, nosotros Bolivia tenemos la capacidad de imprimir dólares, no, no vamos a poder. Entonces, estamos limitados por la cantidad de exportaciones y la divisa que consigamos. Entonces, ahí la diferencia clave era cuánto exportabas, porque lo que exportabas te traía esa divisa única que era el dólar. ¿Sí? Y posteriormente, ¿no? Con esas divisas que tenías, podías comerciar y podías traer mercadería e importar, importar, exportar, importar, exportar, y se volvía algo dinámico. En nuestro caso, Bolivia tenía siempre dificultades para traer esas monedas, para traer divisas, porque no vendía muchos de sus productos al exterior. Y eso ha hecho que el comercio boliviano se debilite y no seamos competitivos. Es otro de los factores, ¿ya? Y posteriormente, si mal no me equivoco, en el 78 se cambia el patrón oro-dólar. Se cambia el patrón oro-dólar a simplemente el patrón divisa. ¿Sí? Entonces nos quedamos al final con lo que es divisa. ¿Cuál es el concepto de divisa? Divisa es una moneda extranjera transable. Obviamente al decir transable estoy diciendo y aceptada por una economía. Es decir, si nosotros recibimos euros y los euros son transables aquí, representan un título valor, básicamente el euro es una divisa y tú puedes decidir ahorrar en dólares, puedes decidir vender en dólares, comprar en dólares con el comercio internacional, como también puedes decidir comprar en euros y vender en euros, porque es aceptado también. Entonces nosotros tenemos que pensar qué monedas son aceptadas en nuestro país y todas esas monedas representan una divisa. Ahora, ¿cómo se mide el valor entre una divisa y otro? Principalmente oferta y demanda. ¿De dónde? De lo que ya hemos presentado, el mercado de divisas, ¿no? Aquí está. El mercado de divisas, lo habíamos anotado por ahí. Después, este mercado de divisas se convierte en clave porque el mercado de divisas va a medir cuánto se oferta y cuánto se demanda de cada moneda. Igual sigue siendo algo un poco difícil de imaginar, ¿sí? Ya, entonces, eso concerniente a cómo ha evolucionado, ¿sí? Los patrones financieros, los patrones monetarios, y eso ha determinado muchas veces que los controles sobre las monedas y los bancos centrales y la impresión de monedas y de billetes, ¿sí? En todos estos, y el control de la cantidad de oro, todo eso, ¿ya? Todos estos patrones monetarios han sido regulados por parte del Fondo Monetario Internacional, que no solo hacían créditos, sino veían las economías y determinaban ellos, el Banco Mundial, ¿no? Todos los que hemos anotado, ¿ya? Entonces, hay que considerar esa historia como historia clave, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es abrírselos una paginita de YouTube para que vean un pequeño video. Ya han visto la anterior clase, un video del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar otro video para que vean que esto es una realidad y es una realidad que tal vez en Bolivia no nos ha llegado mucho, o tal vez no ha sido de gran conocimiento. Ya, bueno, lo estoy cargando.
Ya, entonces aquí les comparto, vamos a ver. Y es una caricatura para niños. Espero que, a ver, espero que les ayude un poquito a No me entender. importa si me arreglo las suelas, quitarle los zapatos a alguien está mal. ¡Nos robaron! ¿Qué clase de criminal se atrevería a robarnos? Oye, yo no soy un criminal, soy un duende. Y yo solo vendí toda esa basura. Viejo, ¿vendiste nuestras cosas por dinero? ¿Dinero? ¿Y por qué querría un duende dinero? Lo intercambié por oro. Le ganó la lujuria de duende por el oro. Sí, muy brillante, muy brillante. Pues no les doy nada. Es mío, todo mío. Y aquí No se pone queremos tu oro, interesante. tonto. Pues deberían. Voy a aplicar el patrón de oro. ¿Qué es exactamente el patrón de oro? Es el sistema monetario donde el dinero de papel tiene valor directamente ligado al oro, tontitos. Es donde dice que un dólar vale 25 y 10 octavos de granos de oro. Todos sabemos cómo funciona eso. Pero ese sucio presidente Nixon atrás en el 71 unilateralmente sacó al país del patrón y desde entonces basamos el valor del dólar en una tasa de cambio baja y muy accesible. ¡Ah! El dinero no está ligado a un objeto específico de valor y todos son números ficticios y manipulación del mercado. Pero ahora, mi oro y yo estaremos a salvo de la ruina financiera. Ya, entonces quiero hacer énfasis en este tema. Aquí, ¿cómo lo define? El dinero está definido por... Escuchen. Entonces basamos el valor del dólar en una tasa de cambio baja y muy accesible. ¡Ah! El dinero no está ligado a un objeto específico de valor y todos son números ficticios y manipulación del mercado. Pero ahora... Entonces, volviendo al avance, ¿no? ¿Han escuchado decir, el dinero ya no está ligado a un objeto y el dinero tiene unas modificaciones en función a una serie de índices e indicadores que son ficticios y no se ven? Esa serie de indicadores que parecen ficticios se encuentran en el mercado de divisas. O sea que el mercado de divisas hace esos registros de todos los movimientos que para nosotros no serían movimientos inimaginarios, sino movimientos imaginarios que nos podemos imaginar, ¿sí? Y por eso aprendemos un poquito de las economías. Entonces, y ahí nos damos cuenta que puede ser fácilmente manipulado, dice el mercado de divisas. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tomar en cuenta que todas las transacciones ahora ya no se realizan por movimientos de moneda. Ahora es muy difícil que exista una transacción internacional donde llevemos moneda física. Entonces, ¿qué se va a dar? Todo en la economía se va a dar por movimiento de cuentas. Y esos movimientos de cuentas básicamente van a generar lo que es oferta y demanda y van a determinar los valores, ¿sí? Ahora, ahí como han visto en esa caricatura, se negaba un poco ese duende porque decía que el dólar se ha convertido en algo accesible, ¿sí? ¿Por qué se ha convertido en algo accesible? Porque antes el dólar tenía una fijación, ¿sí? Con el oro. Y como no teníamos, o como se tenía escasa cantidad de oro, el dólar tenía un gran valor. Tenía mucho más valor del que ahora tiene, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que quería explicarles de los patrones, ¿ya? Los patrones monetarios. Y esos patrones monetarios han sido claves para determinar y para desarrollar el comercio internacional. Si nosotros quisiéramos mover oro, quisiéramos mover solo dólares, imagínense, solo dólares no se pudiera. Se necesitaría mucha cantidad de dólares, los dólares estarían sobrevaluados, ¿sí? Y dependeríamos básicamente de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora, al hacer que cualquier moneda sea divisa, básicamente el mercado se ha vuelto más equilibrado y más justo y dependemos de la capacidad de una moneda para generar, dependemos de la capacidad de un país para generar moneda extranjera, ¿sí? Entonces, con esto les quiero hacer una pregunta. Pensando en el tema de divisas, ¿en
¿qué moneda ahorrarían? Tomando en cuenta que tenemos libre disponibilidad de todas las monedas del mundo. Y vamos a tomar en cuenta que no podemos ahorrar en bolivianos. ¿En qué moneda ahorrarían? A ver, ¿alguna idea? En dólares, dice. ¿Por qué en dólares? Porque es una moneda que yo pienso que difícilmente puede llegar a un costo bajo, ¿no? O puede bajar más de lo que ahora ya ha bajado, más bien va a tender a subir y no a bajar. ¿Ya? Entonces, aquí la compañera tiene una idea. En una moneda poco variable que tenga muy poco de crecimiento, así lo ha descrito al dólar. Una moneda muy poco variable que tiene muy poco de crecimiento y dificultad para decrecer. ¿Sí? ¿Y por qué no ahorrar? A ver, les pongo otra opción. En una moneda variable de gran crecimiento. ¿Sí? La idea es esta. La compañera quiere dejarlo su dinero en una moneda que no tenga muchas fluctuaciones y que no baje mucho. Pero la idea sería lo siguiente, dejarlo en una moneda variable y de gran crecimiento. O fija y de gran crecimiento, de un crecimiento constante. Entonces, eso permitiría que nosotros tuviéramos mayor riqueza, ¿sí? Y eso es lo que buscan las empresas, ¿ya? Entonces, pensemos lo siguiente. Si ustedes... Cristian, Dime. una consulta. El ejemplo que usted da de una moneda variable de gran crecimiento, ¿cuál sería esa diferencia del dólar? Por eso, lo que vamos a hacer, vamos a ir aproximándonos a las monedas conocidas, ¿sí? En el tema del dólar ya hemos visto que está un poquito estático, ¿no? Con relación a nuestro país se mantiene constante. A ver, hay que definir, siempre que seamos inversionistas, hay que definir un poquito el perfil de riesgo. Si aceptamos mucha variación o poca variación, primeramente. Segundo, lo que hay que definir no solamente es el perfil de riesgo, ¿sí? Hay que definir el horizonte de inversión. Recuerden el concepto de inversión. Inversión es, o sea, yo como empresa quiero recibir dinero, como persona también, pero para recibir tengo que poner dinero, eso es invertir, ¿no ve? Yo quiero recibir, pero para recibir tengo que poner. Entonces, al contrario, por eso se llama inversión, estamos dando la vuelta al concepto. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de horizonte de inversión, estoy diciendo, ¿a cuánto tiempo quieres renunciar a tu dinero? ¿Quieres renunciar a tu dinero? ¿Cuánto tiempo? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿sí? Entonces, aquí, si yo quiero renunciar a mi dinero en plazos de un año, buscaré una moneda que tenga crecimiento en un año, ¿no? O que tenga una tendencia, que esté comenzando una tendencia creciente. Ahora, si yo quiero dejar mis ahorros 3 años, estoy hablando ya de temas de largo plazo, ¿no? 3 años, buscaré una moneda que se mantenga constante también en un crecimiento a largo plazo. Y tal vez podría dejarlo en 5 años también, ya depende de cómo yo quisiera ahorrar. ¿Por qué? Porque este horizonte de inversión va a permitir lo siguiente. Primero, vamos a generar beneficios por el tipo de cambio y obviamente ese dinero, ¿dónde lo vamos a poner? No lo vamos a poner bajo nuestro colchón, ¿no ve?
lo vamos a poner en un banco y vamos a generar no solo beneficios de tipo de cambio, beneficios de tasa de interés. ¿Sí? Entonces, una vez definido el horizonte, nosotros tenemos que comenzar a investigar las monedas. ¿Ya? Ahora, tenemos un problema. Que muchas monedas, que en Bolivia tenemos el siguiente problema. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque en Bolivia no tenemos un sistema financiero que nos permita ahorrar en otras monedas tranquilamente. O en dólares o en bolivianos, ¿no ven? O en UFBs, que también es buena opción. Pero querer abrir una caja de ahorro en euros todavía no se puede. A no ser que nosotros seamos una empresa internacionalizada y tengamos operaciones en el extranjero. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer como país, o perdón, como inversionista, ya tenemos que buscar, ¿sí?, las monedas de mayor crecimiento. Crecimiento y valor, lo estoy googleando. Entonces, aquí, bueno, les voy a compartir un poquito la pantalla. Aquí. Preguntas relacionadas. Criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Cripto viene de un código, ¿no es cierto? Son monedas que te dan en internet, son monedas virtuales, básicamente. Y esas monedas virtuales, hay gente que se ha hecho rica porque hasta ahora creo que llegan a tener un valor de $25,000, así. Y antes valían poco, incluso había páginas que te regalaban esto. ¿Sí? Entonces te comprabas esas monedas y se ha vuelto una cantidad increíble de dinero. Hay gente que se ha hecho rica, ¿no? Pero son casos aislados. ¿Cuáles son las monedas con más valor? Sí, ahí vemos el dinar que está con mayor valor. Pero vamos a ir buscando otras cosas, ¿no? Vamos a ir buscando las monedas más fuertes del mundo. A ver. ¿No? El dinar nuevamente. Ya, entonces, ¿por qué el dinar? ¿Y por qué este país? ¿Y por qué Kuwait? Porque ahí se produce petróleo y las riquezas, ¿no?, de Arabia Saudita. Entonces, esas riquezas hacen que su moneda se haga más fuerte. Luego, vean, y sí, el pensamiento del dólar americano es una moneda fuerte, ¿ya? Ahora estamos hablando de monedas fuertes, es decir, estables, poco variables, ¿no? El euro, porque tiene el soporte de toda la Unión Europea. La libra esterlina, que ha sido una de las monedas de mayor valor, ¿no? Incluso dice aquí la moneda más antigua del mundo. El yen japonés. Ya. Tercera moneda más valorada en el mercado de divisas. Franco suizo y moneda del Golfo Pérsico. Ahora, aquí nos sale este concepto. Fíjense. Trading. ¿Sí? Entonces, este concepto es lo mismo que estamos pensando, ¿ya? Que alguna vez lo hemos mencionado, se los voy a volver a la pantalla de... Aquí aparece este concepto. Trading. ¿Qué yo entiendo por trading? Trabajar en especulación. Es decir, invertir en un mercado. Invertir en el corto plazo para ganar, para obtener beneficios de las diferencias de corto plazo, ¿sí? Pero no estaríamos hablando de una moneda de ahorro, sino estaríamos hablando de una moneda de trabajo ahí, que es como un capital de trabajo que lo movemos y hacemos generar. Pero nosotros, ahora les he dicho en qué moneda, o sea,
aquí habríamos hablado de inversión en el largo plazo, en un horizonte de más largo. ¿Por qué razón? Porque el que opera aquí, lo que estamos buscando, ¿sí? Y obviamente hay que investigar, como hemos hecho en la anterior clase, hay que ver las gráficas de cada una de las monedas para ver cómo está su crecimiento. De hecho, no ahorraríamos en pesos argentinos, ¿no ve? Porque ya hemos visto cómo le está yendo. Entonces, lo que nosotros queremos es un poquito ver el tipo de cambio de una moneda con otra, ¿no? Ver cómo está fluctuando y así podríamos determinar cómo le está yendo, ¿ya? Y recordemos, esto es lo siguiente. Estoy hablando de poner capitales, ¿sí? Y va a tener fluctuaciones, bajadas, subidas, pero esperar que en el largo plazo nos vaya bien. El trading, que lo acabamos de ver ahí en la página, simplemente consiste en, aquí hay una diferencia de subida o bajada, entonces tú dependiendo, puedes tener una oferta de compra o de venta para beneficiarte. Y en ambas situaciones te puedes beneficiar. Pero eso es operar en el corto plazo de estas variaciones, ¿no? Y nosotros lo que estamos pensando sería en un largo plazo. O ahorrar o tener dinero en algo que no pierda su valor, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo, hay que ir moneda tras moneda, ver cuál presenta una gráfica estable frente al boliviano sobre todo, ¿ya? Entonces, esa sería una de las dos opciones para pensar en el tema de divisa y cómo estaría operando el mercado. Pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que ver ahora estas instituciones, estos organismos internacionales, ¿sí? Estos organismos internacionales lo que buscan, les había dicho, fomento del internacional, desarrollo equitativo, ¿sí? Y aparte lo que nos dan es bajas tasas, ¿ya? Vamos a hacer una comparación. O sea que existen los organismos internacionales, ¿sí? No dan crédito institucional a empresas. Estos organismos internacionales dan crédito a países, ¿sí? Entonces, estos organismos dan crédito a países. Por lo tanto, muchas veces son créditos ligados a alguna petición, ¿sí? Son créditos condicionados, ¿ya? Cuando el Fondo Monetario Internacional le ha prestado se ha hecho un pedido, había un requisito. El requisito era, algunos deben saber, Coca cero, ¿sí? Bolivia ha obtenido una cantidad increíble de dinero a una baja tasa con un requisito, Coca cero, o bajar los niveles de Coca. Y no sé si ustedes saben de esto, pero en el Chapare se ha pagado $2,000 por cato para que te dediques a otra cosa, ¿no? O sea, ya, dejas de producir coca, te vamos a dar $2,000, dedícate a producir piña. Y entre tantos productores, ahí se ha ido gran parte del dinero que nos hemos prestado. Entonces, algo que vamos a tener en cuenta, que estos créditos que se han obtenido, ¿sí? Tienen tasas bajísimas. Por ejemplo, estaríamos hablando de un 1.5% de tasa de interés anual. Eso no lo consigues en ningún banco, ¿sí? Entonces, obviamente tenían requisitos, pero eran créditos a muy baja tasa, ¿ya? Entonces, había incluso, esta es como una tasa promedio y se podía conseguir más bajo. Actualmente, Bolivia ha tenido un financiamiento chino. ¿A cuánto? Al 3% de tasa de interés. ¿Sí?
¿Y por qué Bolivia se ha financiado esto en el gobierno de Evo Morales? ¿Por qué Bolivia se ha financiado a una tasa del 3% existiendo tasas menores? Porque no querían intervención. Principalmente se ha puesto aquí el pretexto de, más que el pretexto, soberanía. Soberanía es decir, no depender de nadie, ¿sí? Y más o menos se ha hecho parecer que los créditos de los chinos que nos estaban dando no nos ponían condiciones. Y esto está fuera de la realidad, porque lamentablemente las relaciones de interdependencia entre los países, estos créditos que han venido de China, venían con un requisito: emplear chinos para los proyectos. Y es por esa razón, o es emplear mano de obra, ¿no?, del país para los proyectos. Y es por esa razón que muchos de los proyectos que se han hecho en Bolivia, que eran beneficiosos, ¿no?, dobles vías, todo eso, la mayoría lo han hecho empresas chinas. Entonces, tampoco han sido créditos soberanos, han sido créditos condicionados, ¿sí? Entonces, fundamentalmente eso sería lo que tuviéramos que haber visto en esta clase sobre el financiamiento internacional, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Están ahí? ¿Están ahí o no están ahí? Vamos aquí, Lice. ¿Hay alguna duda? No. No, Lice. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya que no hay ninguna duda, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Yo les voy a plantear, ya que vamos a recordar lo que es matemática financiera, y vamos a ver lo siguiente. Tengo un ahorro de 50.000 bolivianos, no, 50.000, sí, 50.000 bolivianos. Y tengo las siguientes alternativas, ¿no? Puedo ahorrar en bolivianos al 12% de interés anual. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de un ahorro por un plazo de un año. ¿Sí? Ahorrar esos 5.000 o esos 50.000 por el plazo de un año. O la otra alternativa, vamos a hacer un ahorro de 50.000 bolivianos lo vamos a ahorrar en dólares, con una devaluación del boliviano del 5%. O sea que vamos a devaluar el boliviano en un año en 5% y vamos a tener las siguientes condiciones: tasa de interés del, a ver, uno más bajo, un 9%. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos ejercicios que resolver. Pregunta, ¿qué calcularían para saber cuál es el más beneficioso? A ver. ¿Cómo determinamos? ¿La devaluación? Hay que calcular la devaluación, ¿no es cierto? Para eso necesitamos un tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio
va a ser 7 para facilitar los cálculos. Entonces, ¿qué va a pasar? El tipo de cambio es 7, ¿sí? Vamos a tener una devaluación del 5%. Es decir, voy a dibujar una línea de tiempo. Nosotros aquí vamos a sacar 50.000 bolivianos de nuestro bolsillo. Esto, si ahorramos en dólares, perdón, si ahorramos en bolivianos, ¿qué se hace? 5.000 bolivianos por tasa de interés compuesta o simple, ¿no es cierto? 50.000, perdón, por 1 más 0.12 elevado a ¿cuánto? Elevado a la 1, ¿sí? Que sería igual a 5.000 por 1.12. Entonces, 5.000 por 1.12, ¿cuánto nos da? O 50.000 por 1.12. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros estuviéramos recibiendo al final del flujo 60.000 bolivianos. Pero eso es en bolivianos. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos el cálculo en dólares? Yo estaría poniendo en mi flujo, nuevamente este flujo así, así. Entonces, estoy poniendo 50.000 bolivianos. 50.000 bolivianos, que equivalen a ¿cuántos dólares? ¿Cuántos dólares equivaldrían? 50.000 35.000. dividido entre 7, 7.142 dólares, ¿no? Sí, listo. Ya, 7.142 dólares. Esos 7.142, bueno, 143. Esos 7.143 hay que multiplicarlo por 1.09 porque tendríamos esos 7.143 multiplicado por 1 más 0.09 y elevado a la 1 obviamente, pero elevado a la 1 no afecta en nada. ¿Cuánto nos da esto? $7.785, ¿sí? Bueno, redondeando, 7.786. Estos 7.786, vamos a calcular la devaluación. 7, ¿sí? Por 1.05, porque estaría incrementando de valor, se estaría devaluando el boliviano, por lo tanto el dólar está incrementando 5% su valor. Entonces tendríamos 7 por 1.05, 7.35 sería el tipo de cambio aquí. Aquí el tipo de cambio era 7. Tipo de cambio 7. Aquí tipo de cambio 7.35. Entonces simplemente el flujo en bolivianos, que lo estamos poniendo con rojo, va a ser 7.786, 7.786 por 7.786 por 7.35.